El día de hoy vamos a dar inicio a nuestro acostumbrado temario. Vamos a darle inicio al tema de uveitis intermedia. Ya hasta el día de hoy, las demás sesiones que tratamos previamente fueron con relación a todos los cuadros de uveitis anterior que podemos tener en paciente en el contexto de inflamación ocular. Y el día de hoy vamos a dar inicio a uveitis intermedia. Antes de empezar de lleno con el tema, quería traerles este esquema para puntualizar y que no dejemos pasar ya para culminar el tema de uveitis anteriores. Recordar que la clasificación histopatológica en granulomatosa y no granulomatosa desde el punto de vista clínico es importante, aunque desde el punto de vista histopatológico solamente lo podemos ver si hacemos un examen en ese contexto, pero muy importante poder hacer esta clasificación. ¿Por qué? Porque haciendo esta clasificación podemos incluso orientar al tratamiento y solamente poniendo en práctica este pequeño recuadro podemos incluso disminuir el abanico de diagnósticos diferenciales si estamos en el contexto de qué tipo de inflamación tenemos. Recuérdense que pueden ser granulomatosas y no granulomatosas. En el contexto de las granulomatosas, muy frecuentes, como vimos en todas las sesiones previas, generalmente las que están asociadas a infecciones. No podemos dejar pasar la tuberculosis, la sífilis, el herpes, que recuerden que estas infecciones pueden producir únicamente como único signo oftalmológico una uveitis anterior, pero también pueden ser parte del espectro de panuveitis con compromiso anterior. O sea que siempre que veamos una uveitis anterior granulomatosa, tenemos que tener en cuenta estos diagnósticos diferenciales, pero que no solo el compromiso anterior puede ser su única manifestación. Muy importante, cuando hay un componente autoinmune acompañado a la uveitis, inmediatamente ya tenemos algún dato de una enfermedad autoinmune que el paciente pueda tener diagnosticada o signos o síntomas que nos orienten a estas enfermedades. No podemos dejar de pensar en un BKH, en una oftalmia simpática, en las vasculitis, que como les dije, pueden presentarse únicamente con una afectación anterior, pero pueden también pertenecer a una panuveitis. Desde el punto de vista de uveitis no granulomatoso, nunca dejar de lado los signos acompañantes, principalmente si además de la uveitis hay una queratitis, si tenemos una escleritis, no podemos dejar de pensar en herpes, en enfermedades autoinmunes o en alguna etiología infecciosa. Si vemos que en el contexto de la uveitis tenemos atrofia del iris, de base, diagnóstico diferencial, la familia de herpes y el síndrome uveítico de Fuchs. Y si tenemos paciente con datos sistémicos sobreañadido, no podemos dejar de pensar también en que se podría tratar de una uveitis, pero con relación a un síndrome de enmascarado. O sea que es muy importante este recuadrito, porque teniendo esto en cuenta, podemos disminuir nuestro abanico de diagnóstico diferenciales e incluso poder orientar un poquito más el tratamiento y la investigación que le vamos a hacer a ese paciente. ¿De acuerdo? Solamente era con fines de puntualizar y para ya culminar la cápita de uveitis anteriores. Entonces, ya dando inicio al tema de hoy, hoy vamos a hablar de la uveitis intermedia. El término uveitis intermedia se refiere, según el SON, a una inflamación donde el principal sitio donde se origina la misma es a nivel del vítreo. No quiere decir que en una uveitis intermedia no hay afectación de otras estructuras, como por ejemplo el cuerpo ciliar, la retina periférica, pero el sitio donde se inicia la inflamación es a nivel vítreo. Entonces ustedes dirán, ¿y la parsplanitis a qué se refiere? La parsplanitis son un subconjunto de uveitis intermedia donde hay bancos y bolas de nieve asociadas, pero muy importante, hay ausencia de una infección asociada o alguna enfermedad sistémica. Inmediatamente tenemos una uveitis intermedia y tenemos alguna enfermedad sistémica que el paciente ya tiene diagnosticada o alguna infección sugestiva o algún dato de laboratorio positivo, ya deja de ser una parsplanitis. Inmediatamente pasa a ser una uveitis intermedia secundaria a un agente X o a una enfermedad X. Para hacer el diagnóstico de parsplanitis debe de ser idiopática. No podemos tener ningún otro hallazgo positivo en la exploración, ya sea clínica, en la exploración sistémica o en los análisis de laboratorio que le realizamos al paciente. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, que una parsplanitis es una uveitis intermedia idiopática donde no hay ningún agente externo ni interno que esté causando la enfermedad como tal. Entonces,
Si tenemos una uveitis intermedia y no hay causa infecciosa, no hay enfermedad sistémica, pero tampoco tengo bancos ni bolas de nieve, entonces una uveitis intermedia o una pars planitis. Recuerden que la clasificación del SOM, esto se actualiza cada cierto tiempo, pero no todo es exacto. ¿Por qué? Porque podemos tener en el contexto de una uveitis intermedia, pars planitis con bancos de nieve, pero también podemos tener pacientes con pars planitis sin la presencia de bancos de nieve. O sea, que está dentro de su definición, pero no en todos los pacientes quizás lo vamos a identificar en el momento del diagnóstico y no por eso vamos a excluir la pars planitis como posible diagnóstico. Y podemos tener uveitis intermedia de tipo no pars planitis, es decir, donde ya hay un agente identificado o alguna enfermedad sistémica asociada. Entonces ya pasa a ser una uveitis intermedia secundaria a lo que tengamos asociada en ese momento. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar específicamente hablando de pars planitis. ¿Por qué? Porque dentro de la uveitis intermedia, hasta el momento, la causa más frecuente es que sea idiopática, o sea, en el mayor porcentaje de los casos. Y en este caso es donde podemos dar la terminología de pars planitis, cuando hemos descartado cualquier otra infección que pueda causar este tipo de presentación clínica. En cuanto a la epidemiología, por lo general la pars planitis es la principal causa de uveitis pediátrica identificada, representa hasta, en este recuadro dice un 26.7, pero en total puede representar hasta un 40% de todas las uveitis pediátricas. ¿Por qué? Porque tiene una distribución bimodal. Generalmente uveitis pediátrica se refiere a niños, pero la pars planitis puede tener un pico inflamatorio en la adolescencia, dígase entre los 15 y los 20 años, puede también presentarse un pico de esta enfermedad. Por eso el porcentaje que representa es mucho mayor. Es raro encontrar que una pars planitis pueda afectar a menores de 5 años o que afecte después de los 30 años. Por eso cuando se refieren a adolescentes, también se han evidenciado cuadros de pars planitis en adultos jóvenes, pero es muy raro encontrar a un paciente con más de 30 años que esté debutando con una pars planitis. Puede presentar ya secuelas de la misma por un cuadro que empezó en la niñez, pero enfermedad activa como tal es muy raro. O sea, en estos casos hay que tomar en cuenta otras causas de uveitis intermedia antes de pensar en primera mano de una pars planitis. La edad media de diagnóstico por lo general es entre los 7 y los 10 años. Esto puede variar mucho porque todo va a depender del momento en el que el paciente llegue a la consulta, porque vamos a ver más adelante que muchas veces se retrasa el diagnóstico por la falta de síntomas específicos. Es más común en hombres que en mujeres, generalmente los niños se ven mucho más afectados y también la parsplanitis cuando afecta a un niño se ha relacionado, según estudios, a un peor pronóstico. ¿Por qué? Porque es un curso un poquito más agresivo de la enfermedad, aunque esto no está totalmente demostrado. A manera general, representa hasta el 22% de todas las uveitis, independientemente sean pediátricas o no. Y recuerden que para hacer el diagnóstico es una uveitis intermedia idiopática. Entonces, hasta el 70% puede ser una pars planitis. Entonces, por eso el día de hoy nos vamos a enfocar en esta enfermedad, porque de la uveitis intermedia es la más frecuente. Ya en las próximas sesiones vamos a hablar de uveitis intermedia que tienen un apellido. O sea, digo un apellido porque tienen una causa específica, están asociados a una enfermedad sistémica o a un agente infeccioso. ¿Ok? Pero tener en cuenta que la principal causa hasta el momento es la idiopática. En cuanto a la patogénesis, generalmente se ha relacionado a que tiene un origen autoinmune. ¿Por qué? Porque se han detectado autoantígenos oculares, es decir, antígenos intrínsecos a nivel ocular que desencadenan una respuesta inflamatoria. Y esta respuesta inflamatoria es la que desencadena todos los signos y síntomas que va a presentar el paciente a nivel intraocular. Pero estas son teorías. ¿Por qué? Porque todavía no se ha identificado de manera específica cuáles son esos autoantígenos, sino que por el mecanismo inflamatorio que se produce, se puede sopesar que es en respuesta a antígenos intrínsecos, o sea que no hay ningún agente externo que le esté causando. Generalmente la reacción inflamatoria en estos pacientes es con relación a los linfocitos T y sí se ha estudiado predisposición genética, pero esto solamente es teoría, o sea, no se ha detectado de manera directa que pacientes que tengan estos antígenos leucocitarios humanos vayan a desarrollar de forma directa una pars planitis, pero sí, pacientes que han tenido esos antígenos tienen una mayor
predilección. Pero recuérdense que en cuanto a su etiología, todo esto es teoría, no se ha determinado nada en concreto, solamente que sí hay una respuesta autoinmune. Quiere decir que aquí las defensas, principalmente el sistema inmune, participa en que se desarrolle esta enfermedad. Entonces, ¿qué características clínicas vamos a tener cuando tenemos un paciente con una parsplanitis? Dentro de la sintomatología inicial que va a llegar el niño, porque ya dijimos que es más frecuente en niños, por lo general, cuando hay síntomas, el niño presenta miodesopsias, es decir, la visión de flotadores, de mosca volante, de manchitas, y asociado a esto, visión borrosa. Pueden haber algunos otros signos asociados como dolor, fotofobia en cuadros un poquito más agresivos, pero por lo general la principal característica es que este tipo de enfermedad es asintomática. O sea, el niño no va a acudir por una sintomatología en especial. En muchos de los casos se hace el diagnóstico porque llevan al niño a una evaluación de rutina y como hallazgo incidental se observan signos relacionados con una parsplanitis. ¿Por qué? Porque por lo general presenta síntomas ya en etapas quizás un poquito más avanzadas o cuando hay una inflamación muy importante e incluso nos llegan niños al servicio ya con la presencia de secuelas. Y por la sintomatología de esas secuelas es que se dan cuenta que hay una dificultad a nivel de la visión, ya sea uni o bilateral, y por eso llevan al niño a la consulta. Pero esto es muy importante. Por eso cada vez que vemos un niño debemos hacer una evaluación completa, porque haciendo una buena evaluación oftalmológica de manera integral podemos incluso identificar esta patología antes de que produzca ya daños quizás irreversibles o significativos en la visión del niño. Entonces, lo que les decía acá es que muchas veces se retrasa el diagnóstico justamente por esta característica de ser asintomática y ya lo vemos con complicaciones, incluso ya cuando el niño tiene secuelas de pérdida visual importante. Entonces, justo ahí lo llevan. ¿Qué pasa? Que en estos casos el tratamiento no es tanto para controlar la enfermedad, sino también para controlar los daños que ya están presentes por la enfermedad. Recuerden que esta enfermedad es bilateral, hasta en el 80% de los casos. Pero ¿qué pasa? Que es asimétrica. Les puede llegar un niño con un cuadro florido unilateral y el otro ojo quizás no tener ningún hallazgo, pero tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad en el tiempo, si no es tratada, va a producir afectación en el ojo contralateral, porque hasta un tercio de los pacientes con enfermedad unilateral en algún momento van a desarrollar enfermedad bilateral. Yo me atrevería a decir que incluso este porcentaje es más alto en nuestra experiencia en el servicio, porque es raro encontrar una parsplanitis que se mantenga unilateral si no ha sido tratada. Por lo general evoluciona a una afectación bilateral en el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las características que vamos a encontrar? Vamos a encontrar niños que pueden tener una inflamación a nivel del segmento anterior en forma de una uveitis importante con celularidad en cámara anterior. No siempre vamos a encontrar la presencia de sinequias, pero por lo general sí vamos a encontrar celularidad a nivel del vítreo anterior, porque como dijimos, la inflamación como tal inicia a nivel vítreo. Entonces, por lo general, cuando hacemos un estudio a estos pacientes de un fondo de ojo dilatado, podemos tener una mayor visualización del vitrio anterior y observar la presencia de condensaciones vítreas y celularidad. Hay algunos pacientes que debido al grado importante de inflamación pueden llegar ya con signos que hablan de cronicidad, porque como no es diagnosticada a tiempo, el niño no identifica que tiene alguna inflamación, la enfermedad sigue su curso natural, entonces ya se establecen complicaciones por inflamación crónica, como lo son la queratopatía en banda. Pueden llegar niños ya que muchas veces lo llevan porque la madre le nota el ojito blanco y es principalmente por este depósito cálcico que puede ocupar todo el eje visual del rafio horizontal. Lo podemos ver que inicia solamente a nivel de un sector, ya sea temporal o nasal, pero hay muchas veces que el niño no nos llega tan avanzado, sino que nos llega como este paciente también, que si se fijan aquí minuciosamente, solamente tiene una queratopatía en banda incipiente a nivel nasal. Entonces, muchos niños llegan así. ¿Qué quiere decir? Cuando vemos una queratopatía en banda, nos habla de cronicidad, que ese paciente ya tiene una inflamación establecida por cierto periodo de tiempo que dio incluso chance a que se produjera ya esta secuela, que es una queratopatía en banda. Con un buen tratamiento, es la queratopatía en banda que inicia de manera incipiente, no llega a este nivel.
O sea, no llega a afectar todo el eje visual. Por eso inmediatamente vemos un paciente así, el tratamiento debe de ser lo más acertado posible y con el punto de mitigar el proceso inflamatorio dentro de lo que se pueda. ¿Por qué? Porque de esta manera evitamos la progresión de la queratopatía, que incluso en algunos casos más avanzado puede ocupar toda la superficie corneal si no se trata a tiempo y es una inflamación muy agresiva. Se ha descrito esta lesión, que es una endotelopatía corneal periférica, como vemos aquí abajo, que son depósitos que se producen a nivel de la periferia corneal limbar, que si hacemos un corte de un haz aquí en la lámpara de hendidura, podremos ver la distorsión a nivel endotelial. ¿Por qué? Por el depósito de inmunocomplejos a ese nivel. Y es periférica porque afecta principalmente la córnea limbar. Entonces, todos esos son signos dentro de las características clínicas que podemos tener en un paciente con pars planitis. Pero recuerden que en muchos de los casos el ojito puede estar totalmente blanco y solamente tener inflamación a nivel intraocular, solamente limitada a la parte vítrea, principalmente en estadios que no están tan avanzados. Entonces, este fue un estudio que realizó justamente el doctor Pedrosa con experiencia del servicio. Fue un estudio que abarcaron bastante pacientes, es un estudio retrospectivo de alrededor de 300, casi 400 pacientes con diagnóstico de pars planitis que pudieron ser incluidos en el estudio y a manera general, en nuestra experiencia con relación a las manifestaciones oculares, la más frecuente, como ven acá, es la vitreitis. Es el 92% de todos estos pacientes que pertenecieron a este estudio presentaron vitreitis. Afectaciones ya del vitrio inferior, como bolas de nieve que vamos a ver más adelante, inflamación en la cámara anterior. Aquí tuvimos un mayor porcentaje que incluso en la literatura, que refiere que la uveitis anterior puede estar presente en un 40, en un 50% de los casos, en nuestra experiencia. Hasta un 60% de los pacientes presentó algún cuadro de inflamación a nivel de la cámara anterior. La presencia de sinequias posteriores, queratopatía en banda, también tuvimos un porcentaje muy similar a lo que refiere la literatura, que dice que hasta un 40% puede presentarse ya de inicio al momento del diagnóstico, precipitados queráticos que no son los más comunes, pero pueden estar presentes por ser un componente inflamatorio y ya afectación también del segmento posterior, como vamos a ver más adelante. Entonces, en nuestra experiencia sí va muy de la mano a lo que refiere la literatura e incluso en algunos el porcentaje es mayor en cuanto a nuestra experiencia clínica. Otras características que están dentro de la definición, como mencionamos anteriormente, de la parslanitis es la presencia de bolas de nieve. ¿Y qué son las bolas de nieve? Las bolas de nieve son agregados inflamatorios que pueden ser de color blanquecino o amarillento, de células inflamatorias, como en este pacientito del servicio, miren acá, que generalmente se asientan a nivel del vitrio anterior, del vitrio inferior. Entonces, estos representan inflamación activa. ¿Por qué? Porque son cúmulo de células multinucleadas inflamatorias que se adhieren entre sí y forman estas lesiones que son lesiones circulares que encontramos en el vitrio inferior, incluso pueden estar asociadas a vasculitis, como vamos a ver más adelante. Pero eso es una característica que se encuentra muy frecuente, como vimos ya en la bitácora de nuestros pacientes, la presencia de bolas de nieve. Pueden estar presentes acá de manera minuciosa, no tan marcada, pero podemos encontrar pacientes que tienen una gran cantidad, que incluso abarca la parte media del vitrio y no solamente la parte inferior. ¿A qué va a estar relacionada las bolas de nieve? Al grado de inflamación. A mayor inflamación va a haber mayor agregado de células inflamatorias y por lo cual va a haber una mayor cantidad de estas lesiones. Otra forma de presentación, además de las bolas de nieve, son bancos de nieve o como muy bien lo conocemos como snowbanks. Estos se producen por lo general por agregaciones no solo de células inflamatorias, aquí ya hay un agregado exudativo a nivel de la pars plana que se asienta en todo el vitrio inferior. Entonces, ¿qué importante tiene? Que los bancos de nieve no solamente son células inflamatorias, también se adhieren elementos vasculares que provienen de la retina, por lo cual los bancos de nieve están adheridos a la retina, porque están en contacto con el tejido vascular. Entonces, es una placa fibrovascular, porque esto es importante. Hasta el momento, como vamos a ver más adelante, la principal causa de hemorragia vítrea en niños es la pars planitis y no es tanto por un componente de que hay una neovascularización. En este contexto, la hemorragia vítrea se produce porque hay una contracción de estos bancos de nieve, como hay células fibrosas, fibroblastos, se pueden contraer, entonces traccionan
de igual manera, los vasos retinianos y de esta forma producen sangrado. Entonces, una de las manifestaciones que puede presentar un niño con una parsplanitis incluso puede debutar al momento del diagnóstico por una hemorragia vítrea. Pero tenemos que tener en cuenta que no toda hemorragia vítrea va a ser por neovascularización. En este caso, es por tracción de bancos de nieve en el contexto de una parsplanitis. Entonces, es muy importante cuando nos llegue un niño con una hemorragia vítrea unilateral, tener la parsplanitis, aunque no podamos ver el fondo, dentro de nuestras posibilidades diagnósticas. Otra característica muy importante es la presencia de vasculitis, que se ha asociado, que oscila hasta en el 90% de los pacientes con parsplanitis en algún momento van a desarrollar una vasculitis si no está presente de inicio. Generalmente afecta las venas, como vemos acá. Miren cómo se ven, todo es infiltrado a nivel de la pared arterial, que incluso perdemos el trayecto de la columna sanguínea y solamente se observa células inflamatorias y exudación inflamatoria que oblitera todo el vaso. Y lo que les decía, que las bolas de nieve pueden estar asociadas a esta vasculitis, como también lo vemos en este paciente. Miren aquí el envainamiento vascular y miren los agregados vitreos en relación a la vasculitis. Por lo general, la vasculitis la podemos identificar de manera inicial a nivel periférico. Por eso todo niño que llegue, por lo menos en el primer estudio de base, hay que hacerle un examen de ojo detallado y dilatado. ¿Por qué? Porque hay veces que una parsplanitis puede iniciar únicamente como una vasculitis periférica y quizás no tener todo el abanico de síntomas, pero identificando esta vasculitis podemos identificar de manera temprana una parsplanitis. También está descrito que en los pacientes con parsplanitis podemos encontrar membranas ciclíticas. ¿Por qué lo menciono? Porque no son tan frecuentes de presentarlo, puede presentarlo en un 5, en un 10%, pero si se presenta es muy importante identificarla. ¿Por qué? Porque uno, limitan la visión del paciente y dos, porque están asociados a complicaciones un poquito más graves. Entonces, la membrana ciclítica se va a observar, la podemos observar hasta en un 15% por lámpara de hendidura. ¿Y de qué se forma? Por proliferaciones fibrovasculares y cúmulo de células inflamatorias que se adhieren tanto al cuerpo ciliar como a nivel retrolental. Entonces, ¿cómo la podemos observar? Quizás en un examen, que no es lo más frecuente, podemos observar una opacidad a nivel retrolental que identificamos que no corresponde al vitro anterior, sino que es como una membrana que oblitera el eje visual. Entonces, en ese caso, ante la duda, hay que mandarle un VM al paciente, una ultrabiomicroscopía. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de poder identificar una membrana ciclítica y porque es importante identificarla si sospechamos que puede estar presente, porque en el momento que esta membrana traccione puede desprender el cuerpo ciliar por su adherencia, puede desprender incluso la coroides y producir desprendimiento de retina. Todo va a depender el grado de adherencia. ¿Y quién nos orienta en ese aspecto? Un VM. O sea que en el contexto de una parsplanitis, si vemos que un paciente ya llega con una opacidad que no corresponde a una opacidad de cristalino, sino que vemos que está por detrás, tenemos que pensar que el paciente pudo haber llegado ya con una membrana ciclítica. No es lo más frecuente, pero identificarlo es muy, muy importante. Entonces, aquí les traigo un estudio donde se hizo una comparación entre las características clínicas del pars planitis en pacientes pediátricos y pacientes adultos. Pero miren, si se fijan aquí, la población fueron niños y adultos, pero un adultos jóvenes, porque le dije que es muy difícil encontrar una pars planitis en pacientes mayores de 30 años. Entonces, en general, ¿cuál fue la comparación? Hubo una similitud en que desde el diagnóstico inicial hasta los 2 primeros años es donde hay un mayor compromiso de la agudeza visual. Ya a partir de ahí, por lo general, el cuadro se estabiliza con tratamiento, pero los 2 primeros años son cruciales. ¿Por qué? Porque es donde la agudeza visual se puede ver más afectada, tanto en el grupo de adultos, miren la diferencia de la agudeza visual inicial a los 2 años, y en los niños, de la agudeza visual inicial a los 2 años. En cuanto a la sintomatología, en general, la principal característica en los niños, como ven aquí, es que es asintomática. Es muy difícil, o sea, incluso en porcentaje, que un paciente adulto con uveitis intermedia esté asintomático. ¿Por qué? Porque la limitación de la visión y la afectación del campo visual por la inflamación vítrea es muy característica para identificarlo por un adulto, pero en los casos de los niños no. Entonces, es muy importante que los niños, por lo general, no presentan ninguna sintomatología. Y cuando presentan sintomatología,
es, es parecido en ambos grupos sectarios. Generalmente van a referirse a flotadores en su campo visual o a visión borrosa. Y muy raro ahí la causa de acudir a la consulta va a ser un ojito rojo. Porque recuérdense que es una uveitis que puede cursar con un ojo totalmente blanco y únicamente inflamación intraocular. Y en cuanto a las complicaciones que vamos a ver más adelante, en el niño principalmente, la principal complicación es el edema macular cistoideo, mientras que en el adulto están las membranas epirretinianas, aunque van muy parecido en cuanto a porcentaje. Pero vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Aquí les traigo el caso de un pacientito a modo de poder evidenciar un poquito de lo que decía del cómo afecta la parsplanitis en cuanto a asimetría entre un ojo y otro. Esto fue un niño de 10 años que lo llevaron a la consulta por disminución de visión en el ojito derecho. No sabían especificar desde qué tiempo lo notaron. Entonces, este era el ojito derecho. Si lo ven, que signos importantes, positivos, que vemos aquí el iris, miren que hay pérdida de las criptas, principalmente en la parte más periférica, y el iris tiene un aspecto como aterciopelado. Recuérdense que cuando vemos este aspecto en un iris con pérdida de criptas, aterciopelado, nos habla de que pudo haber tenido uveitis a repetición, o sea, procesos inflamatorios crónicos que en algún momento llevan a pérdida de las criptas y a la conformación normal del estroma. Entonces, ya solamente vemos, viendo el iris, podemos orientarnos a que ese pacientito ha tenido ya episodios anteriores de inflamación. Vemos aquí estrellas epicapsulares a nivel de la cápsula anterior del cristalino y una ligera hiperemia ciliar en relación al cuadro clínico. Mientras que el ojito izquierdo no presentaba ningún hallazgo a nivel del segmento anterior como tal, pero sí presentaba hiperemia conjuntival leve. Pero cuando hacemos un examen dilatado a este pacientito, si observan en el ojito derecho, vemos la presencia de celularidad a nivel de vitro anterior, incluso podemos ver ya el vitro totalmente con presencia de condensaciones. Recuerden que a esta edad el vitro todavía no ha sufrido cambios por vejez, o sea, sinéresis y demás. Todo esto es producto de un proceso inflamatorio activo. Mientras que en el ojito izquierdo el paciente no presentaba. Al hacerle una evaluación del fondo de ojo, aparentemente en esta foto clínica, lo que sí vemos es un aumento del brillo de la membrana limitante interna en ambos ojitos y aparentemente no hay ningún hallazgo que nos llame la atención de manera inmediata. Sí, clínicamente, aunque no se ve en la foto, sí había un cambio de coloración a nivel de la mácula, pero no significativo. Entonces, en este paciente, por estar en presencia de un cuadro inflamatorio a nivel de vitro anterior, inflamación a nivel de cámara anterior, con este grupo hectario tenemos que pensar en una parsplanitis como diagnóstico diferencial. Entonces, en este paciente le mandamos una batería de laboratorios donde todos los agentes infecciosos dieron negativos y como complemento mandamos una fluorangiografía. Entonces, si ven aquí, miren este patrón de hiperfluorescencia a nivel del tramo vascular, tanto en arcada temporal superior, arcada temporal inferior y a nivel periférico. Hay una hiperfluorescencia por tinción a expensa de una vasculitis y si se fijan en el área macular, hay una hiperfluorescencia puntiforme que no forma un patrón característico petaloide, pero sí el inicio de un patrón hiperfluorescente. Este tipo de patrón a nivel macular nos habla de la presencia de un edema macular quístico, que es la forma que adquiere la fluoresceína una vez que se acumula a nivel de sus espacios quísticos. Y también una hiperfluorescencia por tinción a nivel de la papila óptica. Mientras que si vemos la florangio del ojito izquierdo, no presentaba ningún dato relevante. Entonces, esto es para poner en manifiesto de, a nivel del segmento anterior, el ojito que quizás parecía más inflamado era el izquierdo, el paciente realmente sí cursaba con una inflamación intraocular importante a nivel vítreo y en la fluorangiografía se puso de manifiesto. Esto es uno de los métodos diagnósticos que más nos ayudan en el contexto de una uveitis intermedia. ¿Por qué? Porque les había dicho que es muy importante la vasculitis que se presenta en estos pacientes y que en muchos de los casos la vasculitis puede ser el signo que predomina. Y ya este paciente lamentablemente ya llegaba con un cuadro un poquito más avanzado porque la presencia de edema macular quístico habla de que este paciente tenía una inflamación crónica, porque para poder establecerse este debe de tener cierto tiempo y cierto grado de inflamación persistente. Entonces eso es muy importante. Siempre que veamos a un niño y sospechemos de alguna, complementar con estudio diagnóstico si es posible y atender muy bien a los detalles y tomar en cuenta el grupo etario, porque eso muchas veces nos ayudan a orientar en el diagnóstico.
Entonces, ya que introduje el diagnóstico, hablando un poquito del diagnóstico, habíamos dicho que el diagnóstico es, en muchas veces es un diagnóstico de exclusión, porque tenemos que haber descartado causas infecciosas. Pero al momento de tener un paciente con un cuadro inflamatorio a nivel vítreo, de los métodos diagnósticos que tenemos a la mano, el que más quizás nos va a ayudar de manera inicial es la fluorangiografía. ¿Por qué? Porque nos da datos de profundidad en inflamación y de magnitud. Entonces, miren este pacientito del servicio, era un pacientito de 8 años que lo llevaron solamente para una evaluación de rutina. Este niño presentaba, miren aquí, esa es una foto de campo amplio, miren aquí la presencia de bolas de nieve a nivel del vitro inferior que se ven claramente, se ve una papila ligeramente hiperémica y por el resto luciría normal. Si somos un poquito más minuciosos, pueden ver acá en arcada temporal superior un ligero envainamiento de los vasos y también aquí en la arcada nasal inferior. Se podría observar un poquito. Al momento de hacerle una fluorangiografía a este paciente, efectivamente había un patrón de hiperfluorescencia por tinción a expensa de una vasculitis periférica. Entonces, por eso es muy importante la evaluación en general del paciente y muy importante atención en periferia, porque este paciente, por suerte, estaba cursando con una pars planitis incipiente. Se ve que no tenía mucho tiempo de instaurada porque la vasculitis solamente estaba a nivel periférico. El ojito izquierdo de este paciente, de igual manera, presentaba también bolas de nieves en menor proporción y si vemos también, habían datos de envainamiento vascular periférico. Por todo lo demás, se veía bien. Al momento de hacerle la fluorangia a este ojito, de igual manera, vemos una hiperfluorescencia, pero mucho más sutil en comparación con el ojo derecho, pero sí se ve aquí un patrón de vasculitis periférica, que es una de las formas de presentación inicial de una pars planitis. Entonces, por eso es muy importante. Muchas veces el paciente ya llega con una inflamación quizás un poquito más marcada, que es nuestra experiencia, y a nivel de la fluorangiografía hay un patrón típico que podemos encontrar que nos habla de una uveitis intermedia importante y de una pars planitis. Como por ejemplo el caso de este paciente que ya llegaba con una inflamación mucho más marcada y si vemos aquí un aumento a nivel de una de las arcadas temporales, miren aquí este patrón de hiperfluorescencia, que no es tan sutil como el que vimos previamente. Este patrón se llama patrón en el lecho y este patrón nos habla de vasculitis importante, principalmente asociado a pars planitis, porque típicamente lo encontramos en esta enfermedad. Entonces ya obviamente cuando el paciente nos llega aquí así, nos habla de una inflamación crónica, de una inflamación quizás un poquito más específica, pero no podemos dejar de evaluar la periferia del paciente, porque hay veces que lo vamos a encontrar con inflamación de este tipo muy sutil únicamente en periferia. Entonces, súper, súper importante evaluar de forma de 360 un paciente con signos de inflamación a nivel de vítreo anterior. No olvidarse del segmento posterior. Otra herramienta que tenemos a la mano, pero no la mandamos por lo general de rigor, pero sí es muy importante, es la tomografía de coherencia óptica. ¿Por qué? Porque la OCT nos ayuda incluso a evidenciar complicaciones que quizás a simple vista no podemos identificar o clínicamente no son visibles. Por ejemplo, miren este paciente que nos llegó al servicio. Este paciente sí presentaba la presencia de haze vitro de una cruz y presentaba un cambio de coloración significativo a nivel de la mácula. Entonces, a este paciente sí decidimos, como había, los medios lo permitían, le mandamos una tomografía de coherencia óptica con un corte directamente a nivel macular y miren la evidencia aquí. El paciente ya presentaba un edema macular quístico que clínicamente solamente se observaba como un cambio de coloración. Pero al hacerle la OCT, miren la presencia de los quistes intrarretinianos, incluso aquí estaba asociado una MER que pudiera estar contribuyendo aún más a la deformidad de las estructuras internas retinianas. Entonces, la OCT en este contexto es una herramienta valiosa. ¿Qué pasa? No siempre la podemos realizar o quizás no al inicio. Recuérdense que con un paciente con pars planitis tiene afectación a nivel del vitro. Puede llegar niños con mucha opacidad vítrea inicial, con mucha vitreitis, mucho haze vitro, que no permite que el estudio se haga de manera detallada o no salgan detalles específicos. Entonces, muchas veces incluso es necesario mitigar un poco el proceso inflamatorio con tratamiento y luego, cuando los medios ópticos lo permiten, mandarle una
tomografía de coherencia óptica, incluso para evaluar alguna secuela que ya presentaba ese niño que por presencia de la vitreitis no se pudo valorar. Entonces, esas son herramientas muy importantes. Otra herramienta importante que no la mencioné acá, no se las traje, pero es la ecografía, en aquellos niños principalmente que llegan ya quizás con un cuadro muy crónico, con ya sinequias posteriores que se excluyen todo el área pupilar. En estos casos, para poder incluso evaluar el fondo de ojo, es necesario hacer un ultrasonido porque no tenemos libre visualización. Pero lo bueno es que no es lo más frecuente. Por lo general, podemos evaluar por lo menos a nivel vitrio, aunque sí llegan pacientes con queratopatía en banda o con una vitreitis muy importante que tenemos que sopesar, enviar una ecografía modo B. Pero es muy importante. Entonces, esto es con relación al diagnóstico. Ya al momento de realizar un tratamiento, este tipo de paciente, el tratamiento en parsplanitis va orientado a tres cosas. Primero, reducir la inflamación intraocular. O sea, en la parsplanitis el objetivo debe ser tolerancia inflamatoria cero, o sea, tratar de controlar el proceso inflamatorio hasta de desaparición de signos de inflamación activa. Prevenir las recurrencias y prevenir brotes y ataques de la enfermedad, que es característico de uveitis crónicas. Y muy importante, reducir las complicaciones y la pérdida de visión. O sea, no podría decirle cuál es el más importante porque todos van de la mano, porque si reducimos la inflamación, evitamos complicaciones y pérdida de la visión y con un buen control de la enfermedad evitamos recurrencia. O sea, que el tratamiento en general va de la mano con estos tres acápites. Entonces, algo muy importante, antes de dar tratamiento con un diagnóstico de parsplanitis, para hacer el diagnóstico tenemos que haber excluido todas causas infecciosas, toda causa no infecciosa o incluso causas de enfermedades con malignidad subyacente que pueden presentarse como una uveitis intermedia. O sea, es de suma importancia antes de iniciar el tratamiento. ¿Por qué? Porque si la uveitis intermedia hacemos un diagnóstico erróneo de una pars planitis, por quizás no haber descartado otras infecciones o otras enfermedades de base, puede ser que el tratamiento que demos no sea totalmente dirigido y la actividad inflamatoria no se mitigue, porque recuerden, cuando hay un proceso infeccioso de base o una enfermedad sistémica subyacente, hasta que no tratemos la causa etiológica de la inflamación, el cuadro inflamatorio como tal no va a resolver. Puede que resuelva parcialmente, pero incluso podemos exacerbar un cuadro infeccioso o inflamatorio por hacer un mal diagnóstico. Entonces, le pongo esto en grande porque es muy importante. Porque ante la presencia de una uveitis intermedia en un paciente joven, no podemos dejar de lado la esclerosis múltiple. Es muy importante descartar esta entidad, que es una de sus formas características de presentación, es una uveitis intermedia en un paciente joven. Entonces, las demás son muy importantes, pero en el contexto de uveitis intermedia, esclerosis múltiple no la podemos dejar de lado. Entonces, una vez que hayamos descartado causas infecciosas, que hayamos hecho una buena anamnesis, que ya incluso con una anamnesis podemos ir descartando muchas de estas entidades que son diagnóstico diferencial, el tratamiento esté indicado. Entonces, muchos habrán escuchado de un tratamiento en escalera que se da en paciente con parsplanitis, que fue propuesto por Kaplan, que incluso se llaman los 4 pasos de Kaplan. Hasta el momento, esta era la forma de tratar o de enfocar el tratamiento en un paciente con pars planitis. ¿Y en qué consistían los 4 pasos de Kaplan? En dar un tratamiento escalonado, iniciar con un paso 1 hasta llegar a la escalera más alta, que era el paso 4. El paso 1 consistía en poner inyecciones locales de esteroide, seguido de una pauta de esteroide oral. El segundo punto de la escalera consistía en realizar crioterapia o una fotocoagulación láser retiniana. El tercer paso, una vitrectomía posterior por la inflamación a nivel importante del vitrio. Y el último paso era agregar terapia inmunomoduladora. Si ustedes observan, y quizás muchos han tenido ya la experiencia de tener algún paciente en algún momento con parsplanitis, que estos 4 pasos de Kaplan han sufrido una ligera modificación. Entonces, lo que pasó a ser el paso 4 actualmente pasa a ser el paso 2. Incluso muchas veces hay que iniciarlo junto con el paso 1. Todo va a depender del cuadro inflamatorio. ¿Por qué? Porque actualmente ya los estudios con terapia inmunomoduladora han demostrado ser eficaces sobre estos 2 puntos en cuanto a mitigar
la enfermedad de base. Recuérdense que habíamos dicho al inicio que la parsplanitis tiene un componente autoinmune. Entonces, la terapia inmunomoduladora va dirigida a tratar justamente ese componente autoinmune. Entonces, por eso estos pasos se han modificado y actualmente esta es la forma de terapia, aunque puede variar. Entonces, en cuanto al tratamiento con esteroides, recuérdense que el objetivo del tratamiento, aquí vuelvo y se lo coloco, es tolerancia cero a la inflamación, es tratar de mitigar el proceso inflamatorio por completo. Entonces, los esteroides tópicos en este aspecto no son eficaces. ¿Por qué? Porque recuérdense que la parstanita, el principal componente inflamatorio, es una uveitis intermedia. Lo podemos colocar como tratamiento coadyuvante si tenemos algún compromiso a nivel anterior, como dijimos que puede presentarse. Recuérdense que la afectación puede ser unilateral o bilateral, aunque en muchos de los casos llega como en forma unilateral y en el tiempo ya hay afectación bilateral. Aquí, por lo general, cuando tenemos una parsonalitis unilateral, podemos empezar el tratamiento con los pasos de Kaplan. Podemos iniciar con esteroides perioculares, ponemos inyecciones a intervalos de 3 a 6 semanas. Todo va a depender de la molécula de esteroide que estemos utilizando. Y esto generalmente, los corticoides intravítreos no son usados de manera rutinaria en un paciente con parsplanitis, sino que muchas de las veces es utilizado ya como tratamiento cuando vemos que no hay respuesta suficiente al tratamiento o ya hay complicaciones crónicas establecidas que quizás con un tratamiento agudo de esteroides paraoculares no va a ser suficiente, podemos recurrir a los Surdex, pero eso es en casos específicos, no como tratamiento inicial. También además de los esteroides paraoculares, como vieron en los pasos de Kaplan, podemos ayudarnos de esteroides sistémicos para controlar de manera aguda la inflamación. Esto es muy importante cuando vamos a decidir colocar esteroides sistémicos en el contexto de una parsplanitis. ¿Por qué? Dijimos que los principales pacientes son pediátricos. Los niños tienen las características que son más susceptibles a desarrollar un síndrome de Cushing. Entonces, es muy importante la dosificación de esteroides que le vamos a dar al paciente y cómo vamos a disminuir esa dosis de esteroide. Porque el esteroide es necesario, pero siempre ponerlo de manera adecuada y tomando en cuenta el peso del paciente e incluso la característica del cuadro inflamatorio y qué tan agudo o qué tan grave es el cuadro inflamatorio. Entonces les había dicho que eso es un tratamiento de inicio para controlar la inflamación como tal, pero el tratamiento de base de la parsplanitis son los inmunosupresores. ¿Por qué? Porque son los que van a controlar la enfermedad autoinmune como tal que está desencadenando este proceso inflamatorio. Entonces, esta es una de las indicaciones de los inmunosupresores, se deben de colocar de manera temprana. Como ya sabemos, tenemos el metotrexato, micofenolato, tenemos la satioprina también, o sea, tenemos una gama diversa de inmunosupresores. En el estudio que les mencioné anteriormente, que había realizado el doctor en nuestro hospital, que fue un estudio a gran escala, o sea, uno de los estudios quizás más grandes que se han hecho en pacientes con parsplanitis, aquí les traigo un esquema de quizás los inmunosupresores que más hemos utilizado, principalmente el metotrexate. ¿Por qué? Hasta el momento, el metotrexate es el inmunosupresor de primera línea más utilizado en niños. ¿Por qué? Por su historial de seguridad a largo plazo y por su buena tolerancia. Recuérdense que la forma de dosificar el metotrexate es semanal. O sea, no es lo mismo quizás adherirse a un tratamiento diario a un tratamiento semanal. Por eso quizás el metotrexate es uno de los que más se ha estudiado y es el con el que se ha obtenido mejores resultados. Pero la satioprina no le queda muy lejos, van muy cerca de la mano en cuanto a efecto inmunosupresor hablamos. Entonces, por lo general, estos son los dos inmunosupresores que más hemos utilizado. En ocasiones, cuando no logramos un cuadro desinflamatorio adecuado o vemos que tenemos 3 meses de haber colocado un inmunosupresor a un paciente y no vemos que hay una modificación del cuadro inflamatorio o persiste en el tiempo, podemos recurrir a la combinación de inmunosupresores, ya sea metotrexate con azatioprina o azatioprina con ciclofosfamida o con otros inmunosupresores. Como ven acá en porcentaje en nuestra experiencia y en nuestros pacientes con lo que hemos tenido mejor resultado es la asociación de metotrexate con azatioprina y con micofenolato, aunque no está acá, también actualmente es una muy buena combinación con muy buenos efectos. Entonces, en este estudio hubo un hallazgo muy importante
Al colocarle tratamiento inmunosupresor a los pacientes, se observó principalmente una disminución en la necesidad de colocarle esteroides. Recuérdense que la principal indicación de un inmunosupresor también se llaman medicamentos ahorradores de esteroides. Como la parsplanitis es una uveitis crónica con un grado inflamatorio importante, para poder mitigar la inflamación únicamente con esteroides, se necesitaría altas dosis de esteroides y a largo plazo. Pero ya sabemos que los esteroides tienen múltiples efectos secundarios cuando se dejan a largo plazo. Entonces, aquí se evidenció que agregando inmunosupresores a nuestros pacientes, la necesidad de esteroide disminuyó en una gran cantidad de la población. Hubo una mejoría clínica importante hasta en el 60% de los pacientes, añadiéndole un único inmunosupresor, o sea, solamente uno, y también una mejoría visual importante, principalmente a los 3 meses de haber colocado el inmunosupresor. Entonces, otro de los resultados de este estudio fue arrojar en qué momento, por qué circunstancias sería necesario eh, agregar inmunosupresor a estos pacientes. En la mayoría de la población se debió a que tenían falta de respuesta al tratamiento inicial. ¿Cuál es el tratamiento inicial? La inyección de paraoculares o esteroide sistémico. Entonces, en la mayoría de los pacientes hubo la necesidad de agregar otro medicamento para lograr disminuir la reacción inflamatoria. La otra causa más frecuente era que fueron pacientes que llegaron ya con una forma de presentación mucho más avanzada, que ya por el curso crónico ameritaba un tratamiento más agresivo con inmunosupresores, pacientes que tenían un efecto insuficiente a los esteroides por la dosificación y quizás también por el grado de inflamación, pacientes que ya presentaban efectos adversos. Recuérdense que les había dicho que la población pediátrica es más susceptible a los efectos adversos que están descritos por el esteroide que quizás un adulto. Y por la necesidad de esteroide a altas dosis para lograr la desinflamación, hubo la necesidad de agregar inmunosupresores. Entonces, en general, una de las conclusiones es que añadiendo un inmunosupresor a nuestros pacientes en este estudio, hubo incluso menor necesidad de cualquier cirugía por complicaciones. ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio duró menos y las complicaciones de manera proporcional directamente también disminuyeron. Entonces, siguiendo las escaleras de tratamiento, además de la terapia inmunomoduladora con inmunosupresores, hay otros fármacos que pertenecen a la familia de tratamiento inmunomodulador, que son fármacos que quizás en la época de Kaplan todavía no estaban totalmente, no existían, pero actualmente sí, por eso lo añadimos dentro de la modificación del esquema de Kaplan, que son los fármacos biológicos. Tenemos diferentes tipos de fármacos biológicos. Recuérdense que estos son utilizados principalmente para controlar una inflamación que es refractaria al tratamiento con esteroide o a la inmunoterapia, o que no se ha logrado una resolución importante del cuadro inflamatorio a pesar de una terapia con dosis máximas de inmunosupresores. En el contexto de uveitis pediátricas, lo más estudiado son y los antifactores de necrosis tumoral, principalmente el infliximab y el adalimumab. Incluso en este estudio hubo una comparación de ambos medicamentos, que es uno de los más grandes, que se realizó en el 2022, comparando el efecto del adalimumab y del infliximab para el tratamiento de uveitis crónicas pediátricas. En general, mostraron un efecto similar en cuanto a la remisión de la inflamación. Sin embargo, se observó que con el adalimumab era más eficaz para prevenir los ataques de uveitis y mantener la remisión en el tiempo. O sea, los dos son muy buenas alternativas, pero ya si tenemos un paciente que es refractario, no ha respondido de manera adecuada, tiene un grado de inflamación muy importante, si tenemos la oportunidad de dirigir al paciente para la obtención de un fármaco biológico de tipo adalimumab sería lo ideal. Pero el infliximab, que en algunos países quizás es el que más está en disponibilidad o es más fácil de poder conseguirlo porque son medicamentos de alto costo, por lo general el Estado de países tienen acuerdos para suplirle este tipo de medicamento a los pacientes. Por eso en algunas veces se demora un poquito que un paciente pueda lograr adquirir esa forma terapéutica. Pero si se puede y se puede dirigir al paciente, sería lo ideal. Entonces, siguiendo los pasos de Kaplan, habíamos dicho que la vitrectomía era una opción. Pero ¿qué pasa? La vitrectomía no se debe de hacer de manera rutinaria en un paciente con parsplanitis. Únicamente dejamos este procedimiento quirúrgico
cuando ya hay ciertas secuelas que ameritan de privar al ojito de esa opacidad visual. Porque recuerden que al ser uveitis pediátricas, si algo dura obliterando el eje visual del paciente durante mucho tiempo, podemos desarrollar en el paciente una ambliopía. Entonces, si tenemos alguna herramienta quizás para evitar que el paciente pueda desarrollar la misma, hay que hacerlo, principalmente si son niños menores de 7 años. Dentro de las indicaciones están principalmente una hemorragia vítrea persistente que tenga más de 3 meses, que no aclare ni con posición ni con tratamiento, que el paciente tenga condensaciones vítreas importantes, que incluso le estén generando tracción retiniana y estén obliterando el eje visual, que haya un desprendimiento de retina ya establecido y membranas epirretinianas, siempre y cuando éstas estén provocando alguna distorsión a nivel del contorno foviolar. Si son membranas epirretinianas que no están produciendo ninguna atracción y no están ejerciendo ningún daño a nivel de la retina, se puede tener conducta expectante. Para esto es muy importante la tomografía de coherencia óptica. En algunos casos, al eliminar el vítreo, que es el sitio inicial de la inflamación, logramos esto, la eliminación de mediadores inflamatorios que ya están establecidos a nivel del vítreo. Incluso una vez realizada una vitrectomía, el paciente podría mejorar ciertos aspectos de su cuadro, pero únicamente se realiza cuando hay una indicación directa para la misma. No se debe realizar fuera de estas indicaciones. Dentro de los pasos de Kaplan hay que mencionar que esta técnica anteriormente se utilizaba bastante porque quizás no había otras herramientas terapéuticas, se realizaba crioterapia, pero ¿qué pasa? La crioterapia, cuando se colocaba, producía una mayor alteración a nivel de las barreras hematorretinianas e incluso podría provocar aumentar la incidencia de desprendimiento de retina en una retina que ya tiene daño previo. Entonces es una técnica muy agresiva, los resultados no eran tan beneficiosos y sobreañadía quizás acelerar ciertas complicaciones. La fotocoagulación láser, esta técnica actualmente sí la utilizamos. ¿Específicamente en qué casos? Si producto de la vasculitis ya hay isquemia y hay neovascularización, es indicativo fotocoagular esa retina para eliminar el factor estimulante del crecimiento endotelial. Pacientes que tienen retinosquisis. Es muy importante y por eso está aquí sombreada. En la retinosquisis, que es una separación de las capas de la retina neurosensorial, el láser no es con tratamiento con fin terapéutico. ¿Por qué? Porque el láser no adhiere las capas nuevamente a nivel de una retinosquisis, sino, incluso en nuestra experiencia lo utilizamos como marcaje, porque las retinosquisis se pueden quedar autolimitadas y no avanzar. Pero la única forma de evaluar qué tanto va avanzando una retinosquisis es quizás haciendo un marcaje periférico, como delimitando el área circundante y ver al paciente, ir evaluando al paciente, identificar si en algún momento esa barrera de láser que le dimos sobrepasa. Entonces eso nos dice que la retinosquisis va avanzando, entonces ya hay que tener otro tipo de conducta y no solamente conducta expectante, pero es justamente con este fin, no con fin terapéutico. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que puede conllevar la parsplanitis? Recuerden, por ser una uveitis crónica, el paciente dura con un estadio inflamatorio por un tiempo significativo y asimismo va a repercutir a nivel ocular. Dentro de las complicaciones, la más frecuente es la catarata. Hasta en el 50% de los pacientes podemos observar catarata y de la mano el edema macular cistoideo. Por lo general, la catarata que presentan estos pacientes son cataratas subcapsulares posteriores y por el mismo uso del esteroide que necesitamos, el paciente puede desarrollar componentes nucleares, incluso todo va a depender del grado de inflamación y también de qué tiempo se duró en darle tratamiento a ese paciente. A mayor tiempo de inflamación, mayor riesgo que se desarrolle la catarata. El edema macular quístico, que es la principal causa de deprivación visual en estos pacientes. ¿Por qué? Porque es la complicación más significativa para la visión, porque una vez que se establece, limita bastante la calidad visual del paciente y a esta hay que darle tratamiento dirigido, principalmente con esteroides, para lograr mitigar el mismo proceso inflamatorio. Podemos encontrar la queratopatía en banda, que habíamos mencionado que lo podemos encontrar hasta en un 40% de los casos. Por el estadio inflamatorio persistente, hasta un 7% de los pacientes pueden desarrollar glaucoma. Cuando un paciente con parsplanitis desarrolla glaucoma, generalmente son pacientes que llegaron con un estadio inflamatorio durante mucho tiempo, donde ya hay afectación del nervio óptico, y la mitad de estos pacientes en algún momento pueden requerir una cirugía filtrante para tratar de controlar
la presión intraocular. Tenemos el hemovitrio, que quizás no es la complicación más frecuente, pero es importante tenerla en cuenta porque puede producirse hasta en un 2% de los casos y esa es la principal causa que tenemos que tener en cuenta. Si tenemos una hemorragia vítrea en un niño, tenemos que pensar en pars planitis. Producto de Podemos tener también membranas epirretinianas, como ven aquí, que producen adherencia a nivel de las capas de la retina y producen tracción. Y estas mismas membranas retinianas pueden incluso llevar a un desprendimiento de retina cuando producen una tracción importante. Aquí vemos un paciente con hemorragia vítrea y muy importante, así se ve una retinosquisis. La retinosquisis, el por qué se produce en el contexto de una pars planitis, generalmente es en el contexto de los bancos de nieve. Los bancos de nieve producen tracción y producen tejido fibrótico. Ese tejido fibrótico tracciona y produce elevación periférica de la retina y por eso tiene este aspecto abolsado. Y por lo general se van a localizar en la misma zona donde previamente pudo haberse encontrado un banco de nieve, porque es justamente por este tejido fibrótico que queda, se produce una tracción progresiva y que va produciendo elevación de la retina periférica sin llevar a un desprendimiento. Por eso es muy importante la evaluación siempre de estos pacientes de la periferia, porque hay muchas de las lesiones que pueden encontrarse a este nivel. En el estudio realizado en el instituto por el doctor, aquí vemos este cuadro donde evidenciamos las principales complicaciones en los pacientes que atendemos en nuestro servicio. Como les dije, principalmente la catarata. En el contexto de nuestro departamento, sí vemos mucha hipertensión ocular sin que llegue todavía glaucoma, porque producto del mismo proceso inflamatorio puede haber aumento de la presión intraocular sin que haya todavía un daño directo en el nervio óptico. Entonces es muy importante el seguimiento de la presión intraocular en estos pacientes porque podemos evitar quizás que llegue al desarrollo de un glaucoma, edema macular quístico, membrana epirretiniana y las demás en un menor porcentaje, principalmente la membrana ciclítica y la hemorragia vítrea, fueron en muy pocos pacientes que lo pudimos observar, pero como está en la literatura, también lo pudimos evidenciar en el seguimiento de nuestros pacientes. Entonces, en cuanto al pronóstico, ¿qué pronóstico podemos esperar de un paciente con una uveitis crónica, en un paciente infantil? El 10% tiene un curso limitado. ¿Por qué? Porque la parastanitis llega a un punto que se autolimita, pero eso es principalmente ya cuando el niño pasa la adolescencia, llega un punto que ya es autolimitado, no va a haber actividad inflamatoria, pero sí, si no es tratada, va a tener muchas secuelas. El 70% va a presentar alguna complicación en algún momento que lo va a llevar a una pérdida visual asociada si no es tratado. La principal causa de baja visual, como dijimos, es el edema macular quístico. Y si una uveitis intermedia, una parastanitis, inicia en un niño menor de 7 años, tenemos que tener en cuenta que el pronóstico puede ser un poco peor. ¿Por qué? Porque está asociado a un estadio inflamatorio desde etapas tempranas de la vida, que si no se logra un control inflamatorio, el niño va a durar por muchos años con un cuadro inflamatorio activo que le puede desarrollar incluso más complicaciones. Hay algunos factores que están asociados a un peor pronóstico, como les dije al inicio, un paciente masculino, que la uveitis dure más de 3 años antes de hacer el diagnóstico y el paciente tenga antecedentes de cuadros inflamatorios. ¿Por qué? Porque es un niño que ha tenido inflamación activa por mucho tiempo y obviamente su pronóstico va a ser un poquito más sombrío. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones bases que nos debemos de llevar de acá? Que la pasplanitis es un diagnóstico de exclusión y es un diagnóstico clínico, que el pilar de tratamiento hasta el momento son esteroides y, muy importante, inmunosupresores de inicio temprano. Y que los estudios auxiliares que podemos mandar es específicamente para valorar la gravedad de la inflamación y las complicaciones. Y muy importante, esto sí quiero que se lo lleven, deben de realizar un fondo de ojo a todos los niños. Recuérdense que la parsplanitis, muchos de los casos es un hallazgo incidental en una evaluación rutinaria oftalmológica en los niños. Entonces es muy importante, porque incluso con un buen fondo de ojo a tiempo, lo podemos identificar en etapas tempranas y el pronóstico es mucho mejor. Muchas gracias.